¿Cómo era la vida antes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela? ¿Por qué se ha empobrecido Venezuela y cómo es que un país lo dirijan los militares? ¿Es positiva la detención de Maduro para los venezolanos? Todo esto nos lo contará Saray en esta nueva charla de café. Empezamos. Venezuela, el antes y el después de Trump. Saray, muchísimas gracias por acudir al podcast. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien por aquí, agradecida y bueno, por aquí estamos para aclarar cualquier duda. A ver, es que como comentaba hace un segundo, en los medios nos dan la información siempre que nos quieren dar y en ocasiones pues creo que lo mejor es hablar con una persona que haya estado allí, que lo haya padecido en este caso, que tenga familiares que lo estén sufriendo por las decisiones que se están tomando ahora mismo y sobre todo por el tema de Maduro. Y quiero, antes de nada, empezar con la vida en Venezuela. Antes de que pasara lo de Maduro, para que podamos entender el contexto de cómo era la vida anteriormente. Mira, te comento. En Venezuela, como cualquier país de Sudamérica, pues ha tenido sus problemas, sus desarrollos, sus inconvenientes. Y bueno, yo viví la Venezuela de la prosperidad, la Venezuela que tú no decidías nacer pobre, pero tú decidías morir pobre. ¿En qué sentido? En que las oportunidades de crecimiento eran impresionantes. O sea, yo por ejemplo soy de una ciudad donde se encuentra el arco minero. Cuando te habla del arco minero es porque hay empresas, las empresas básicas del Estado, donde se procesa la bauxita, el oro, el hierro, o sea, infinidad de recursos minerales que tenemos allí y justamente en ese sitio se maneja todo lo que es la parte pues, de estas piedras o minerales preciosos. Y además de eso, también tenemos lo que es el bendito petróleo del que todo el mundo habla, que me tiene hasta la coronilla. Había, claro, empresas petroleras donde o sea, todo el mundo quería trabajar en una empresa petrolera, todo el mundo quería trabajar en una empresa básica. O sea, era una Venezuela próspera. ¿Que existía una brecha donde habían pobres? Sí, como en todas las generaciones, en todas las sociedades, siempre hay ricos, pobres, clase media. ¿Qué pasaba en Venezuela? Que bueno, en Venezuela la clase media pues estaba totalmente solvente. Los profesores de las universidades tenían un estatus de vida que era considerablemente positivo. Los trabajadores pues de la clase media todos vivían bien. La violencia, Venezuela ha sido un país de violencia de que posiblemente en los 90 te podrían robar, matar, asesinar por un par de zapatos de marca. O sea, la violencia ha existido, pero sí que había oportunidades de crecimiento, las universidades públicas, o sea, todas las universidades públicas son gratis y el estatus de tú egresar a una universidad pública automáticamente te daba el inicio para tú iniciar tu carrera, o sea, era un trampolín al éxito. Y claro, estas universidades, tú para ingresar te tenías que mostrar tu capacidad intelectual de que tú podrías estudiar, es decir, que ahí no es que entraban los ricos, no, entraban las personas inteligentes. Y claro, ¿qué hacía la gente humilde? Estudiar para poder ingresar. ¿Por qué? Porque las universidades te ofrecían residencia, transporte, comedor, estabas becado, o sea, era un paraíso. Un segundo, Saray, porque ahora mismo me acabas de hablar de un país que yo me lo estoy imaginando y es sumamente rico en piedras preciosas, como en, obviamente me refiero al paisaje, me refiero a un país que tiene de todo para poder prosperar y ser rico y que, como bien dices tú, en su momento la gente de clase media podía vivir tranquilamente. ¿Cuál fue entonces el cambio? Porque me has comentado antes que en los 90 la gente vivía de esta manera y teníais esas riquezas, el petróleo, etcétera, etcétera. Pero desde los 90, ¿cuándo ha empezado, digamos, el declive de esto? ¿Con qué gobierno? Chávez fue elegido en 1999. Muchas personas tenían esa euforia porque, claro, él venía con un discurso populista. El discurso de cualquier persona humilde quiere escuchar, que lo saque de la pobreza, que porque aquellas personas sí tienen y porque yo no. O sea, él lo que hizo fue inyectar un discurso de codicia, de desear lo ajeno, de por qué aquellas personas pueden tener 3 propiedades o por qué aquellas personas pueden tener esta cantidad de negocios. Y entonces, claro,
no hay que negar que en Venezuela existía, pues, había pobreza. Y él, pues, mira, él encantó a todo el mundo. Las personas estaban cansadas de los gobiernos de, ya sabes, la derecha, qué sé yo, Copey, AD en esa época. Yo, si te soy sincera, en ese momento no le prestaba atención porque yo era un adolescente, o sea, yo no andaba pendiente de la política. Y claro, llega Chávez y recuerdo, nunca olvidaré la conversación de un amigo de la casa que casi que le iba a dar un infarto porque dijo, no vayan a votar por ese hombre porque un militar no puede gobernar un país. Les va a pasar como a Cuba, van a empezar a tener libretas para comprar comida, se va a escasear la gasolina. Y bueno, total, que todo eso pasó. A ver, todo empezó en el 2003 aproximadamente, sí, hubo una revuelta, creo que fue. Hubo un descontento y a Chávez se lo llevaron. Hubo como un golpe de estado, pero apenas duró como 24 horas. Pero la gente tenía tantos seguidores que la gente prácticamente enloqueció y nada, lo soltaron. O sea, de mi familia, como 5 votaron por Chávez. O sea, todo el mundo creía como que, wow, sí, Chávez va a mejorar todo. Bueno, eso. Con lo Total cual, que, Chávez era un militar que lo sí, que hizo fue convencer, digamos, de alguna manera al pueblo que lo que iba a hacer era beneficios para todos y claro. cuando luego llegó al poder, es raro, porque esto los políticos nunca lo hacen, cuando llegan al poder, pues curiosamente, todo lo que había prometido empieza a parecer que no lo cumple. Sí, porque era como una doctrina de socialismo, de que, o sea, la oportunidad tiene que ser para todos, todos para igual. Entonces, claro, todo comienza cuando él empezó a expropiar empresas importantes de Venezuela que se encargaba, por ejemplo, de la fabricación, qué sé yo, de cemento, de la fabricación del proceso del grano, qué sé yo, cantidad de empresas sólidas que tenía Venezuela y empezó a expropiarla. ¿Qué pasa? Él expropia y las empresas que son transnacionales empezaron a irse. Por ejemplo, se fue la Firestone, la Goodyear, la Nestlé. Bueno, todo empezó así. Y claro, no había esa seguridad jurídica, las personas empezaron a irse. De hecho, cuando él vino y expropió, bueno, no expropió Venecia, lo que hizo fue nacionalizar PDVSA. Entonces, claro, las personas que trabajaban en PDVSA tenían un estatus de vida, o sea, envidiable. Todo el mundo quería estar allí. Empezó, pues nada, a votar gente, a renovar los cargos de directivos, de ingenieros. Bueno, hizo, vamos, limpieza y esa fue la primera ola de migración. La primera ola de migración fueron de todas estas personas que estaban capacitadas y ahorita se encuentra trabajando en diferentes petroleras a nivel del mundo. O sea, la primera ola de migración de Venezuela fueron aquellas personas que estaban capacitadas totalmente y que tenían buenos cargos en casi todas las empresas. Esto Eso, fue debido eso al fue, cambio, digamos, del sí, gobierno o debido a, después del cambio del gobierno, el descontento que me has mencionado tú no, aproximadamente en eso fue, 2003. sí, eso fue como a partir del 2003, 2, 3, 4, él empezó así a expropiar y de repente, ¡pum!, nos quedamos sin empresas. Se fueron todos. Y bueno, total, empezó a crear políticas allí un poco, ya sabes, socialistas, a comprar la conciencia del pueblo. Llegaron las misiones de Barrio Adentro, que era como la prestación de servicio de Cuba para, bueno, la sanidad de la gente que estaba en el barrio. Pues así como decía un CAP de aquí de España, bueno, allá era Barrio Adentro. Pero claro, Venezuela también tenía sus módulos que ya siempre existían. Eso en principio no son cosas buenas para el pueblo. He allí el libreto cubano. Claro, al principio la gente pensaba que eran cosas buenas, pero es que viene de un libreto cubano de que empezaron a infiltrarse todas estas políticas cubanas como para empezar a mantener el control de la sociedad. Es decir, todas estas personas que estaban puestas en Barrio Adentro o personas que estaban allí de las señoras del club, de estas que administran la comida. Entonces, claro, son chivatos que van y le dan información a un líder están los líderes de calle, los líderes de barrio, los líderes de distrito. Entonces, claro, allí, poco a poco, estas personas te van dando información de los opositores, como decían ellos de manera despectiva, majunche, escuálido, pitillanque, o sea, ¿sabes lo que hizo? Fue generar un discurso violento a la sociedad. Entonces, claro, si tú, por ejemplo, no eras adicto al gobierno, entonces no te llegaba, qué sé yo, una bolsa de comida, que al principio llegaban interesantes. Y entonces, claro, las personas
Bueno, a mí también me interesa, yo también fui a buscar una bolsa de comida de esta que te traía carne, pollo, leche, qué sé yo. A ver si lo he entendido. Me estás diciendo que en principio nuestro amigo militar cogió y para el pueblo empezó a dar un montón de cosas positivas, pero lo que hacía con estas cosas positivas era recoger información y luego lo que hacía con esa información, como bien has dicho tú, es si no eres de los míos, a lo mejor la carne que te daba antes o el plato de comida que te daba antes ahora es menos o no te lo doy, ¿correcto? En principio empezó así. Claro que en ese momento tú no te das cuenta, tú te das cuenta ya después de 26 años de cómo va toda la movida. Entonces, él vino y le dio, por ejemplo, neveras, lo que hacen todas estas personas, neveras, televisores, algunas casas, las personas que no tenían. O sea, empezó con toda esta retórica de estos lemas allí, Chávez vive, la lucha sigue, venceremos y viviremos. Y bueno, total que empezó a meterse la gente del pueblo en el bolsillo. De hecho, creó universidades, misiones estas de, ay, Robinson, sí, es que me estoy acordando de tanta chorrada impresionante, sí. Misión Rivas, Robinson y otra misión. Entonces, tal que era para que las personas de los barrios, las personas adultas, recibieran una educación, siendo que en Venezuela siempre existió la educación. Lo que pasa es que comenzó a inyectar todos estos programas, digo yo, populistas para que la gente piense de que, wow, sí, llegó nuestro Salvador. Es que son muchas cosas impresionantes que se me vienen a la cabeza y no lo puedo sintetizar. Lo que pasa es que, bueno, hay una lista infinita de situaciones que se generaron en Venezuela. Por ejemplo, el caso este, no recuerdo el nombre exactamente, de los maletines de la Kirchner, de la Argentina. Esa mujer llevó cantidad de dinero impresionante de Venezuela. A unos uruguayos le entregaron una cantidad de dinero para que construyera casas, tampoco apareció el dinero total que, o sea, si yo pudiera nombrarte, hacer una lista de la cantidad de dinero que salió de Venezuela a países de la región, de Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, Ecuador, fíjate que en todo ese momento Chávez siempre tuvo una ideología de que se creía el Simón Bolívar. Y entonces él empezó a contaminar de parte de Fidel, que es su maestro, a contaminar a toda Latinoamérica. Es decir, él envolvió, compró conciencia, compró presidentes, compró altos cargos de diferentes países de Sudamérica y es cuando hubo la ola de que toda Sudamérica prácticamente se volvió socialista. Bueno, yo no sé de esos países, pero estaban desangrando a Venezuela. Pero, ¿desangrando a qué te refieres? O sea, te acabo de oír ahora que en principio cogía y el gobierno de Venezuela lo que hacía que era tratos con otros países, pero luego realmente ese dinero desaparecía o contrataba a ciertos países para que en teoría hicieran algo en Venezuela, que luego eso, por ejemplo, un edificio, por poner un ejemplo, contrato a gente de Argentina para que me haga un edificio en Venezuela y luego ni el edificio se hace ni el dinero regresa, sino que... Exactamente. Entiendo. Entonces, claro, ahí comienza a golpearse la economía de Venezuela porque, claro, si tú ves que una carretera no está asfaltada, ¿dónde están los recursos? Si ves que comienza a fallar la electricidad, ¿dónde está? ¿Por qué no están haciendo los mantenimientos respectivos en las centrales hidroeléctricas? Mira, te pongo un ejemplo. Sidor, que es una ciudad de siderúrgicas, que es mi ciudad, es impresionante. La cantidad de plantas que hay. Ahí se fabricaba barras, alambrón, cabilla, todo lo que tiene que ver la parte del hierro, porque el hierro es sustraído de la empresa de Ferrominera, que es la que se encarga de extraerla. Tienen unos yacimientos interesantes en mi ciudad. Y luego de Ferrominera, que es justamente la que se encarga de la extracción del hierro, pasa a Sidor. Y Sidor es quien se encarga de procesarlo para convertirlo, qué sé yo, en cabilla, en barra, todos estos lotes que son así gruesos para la construcción. Bueno, de allí venía. Entonces, claro, hay muchas plantas allí. Y yo recuerdo que ese señor fue a esa ciudad, no recuerdo aproximadamente cuándo fue. Yo creo que jamás en su vida había pisado. Yo creo que ese nunca más en su vida había pisado Ciudad Guayana. Se le abrieron los ojos. Es como que aquí ya, listo, vamos a nacionalizar las empresas. Y claro, si tú te imaginas, la calidad de vida de todos los trabajadores de las diferentes empresas básicas era impresionante. Por lo menos Ferrominera tiene hasta su propio hospital. Ferrominera tenía su propia escuela. Ferrominera tenía su propio mercado. A los niños de Ferrominera les llegaban sus juguetes según la edad. Es decir, en diciembre la franja de edad, supongamos los regalos eran de PlayStation mínimo, celulares última gama. O sea, era impresionante la bonanza que había
en mi tierra. O sea, me estás hablando que cuando llegó el gobierno empezó a pasearse por el país, digámoslo así, viendo que las empresas que mejor funcionaban las nacionalizaba para ellos. Y a partir de Claro, ahí tiene todo el control y puede hacer y deshacer un poquito como quiera, echar a la gente o no y tenerlo todo bajo su control. mira, él lo que hizo fue a los presidentes de estas empresas comenzó a colocar militares. Imagínate, militares gestionando una empresa. Entonces, claro, ahí empezó poco a poco el control. Y si tú no estabas con esta persona, pues evidentemente pues ibas a estar rechazado. Obviamente te iban a pagar. Pero Cuando te refieres a que los militares controlaban ese tipo de empresas cuando se hacían con ellas porque daba X beneficio, también es verdad que la gestionaban los propios militares. Me explico. Es verdad que si una empresa de pastillas químicas para el resfriado, por ejemplo, la llevan químicos, si luego claro, toda esta gente, el gobierno dice, no, no, todos estos fuera, y ahora pongo a militares, exactamente. está claro que esa empresa va a empezar a caer. Claro, la gente que está ahí trabajando no son los que deberían de estar, sino son gente puesta por el gobierno. Exactamente, mira, hubo un caso, creo que faltaba algo para una colada, no sé, de cal. Se había parado la producción y salió el, ¿qué pasa? ¿Por qué no están produciendo? Es que falta cal. Y dijo el militar, bueno, no pueden ir a comprar cal aquí, o sea, en la ferretería. Y casi como que todo el mundo, what the fuck, no, esa no es la cal. O sea, no tenían nada de conocimiento. Sidor la desvalijó, recuerdo, el gobernador, ya no me acuerdo el nombre de ese señor, no, para no decir otra palabra, la desvalijaron. ¿Qué hacían? Todos los barcos, porque claro, de donde yo soy está el río Orinoco y todas estas empresas están ubicadas estratégicamente que dan al río Orinoco y de allí salían barcos para que salieran y descargaran en el transatlántico que están aquí en el Atlántico. Pues entonces esperaban esos barcos y de allí salieran toda esa producción que tenía Sidor, salían de esos barcos y claro, como lo estaba en mando del gobernador, lo que hicieron fue desvalijarlo y las enviaban a México. Y en México construyeron una siderúrgica gracias a todo ese desfalco que hicieron en Sidor por parte de ese militar y su hijo. Eso es un caso, ¿eh? Porque son muchos. Y entonces, claro, cuando tú pasas ahora por esa empresa, lo que te da es lástima, porque allí para tú ir a otra planta tenías transporte, o sea, no te ibas caminando, te ibas en el transporte o en el coche de la empresa, las camionetas de la empresa, o sea, era una empresa preciosa, la ciudad siderúrgica, lo que hay ahorita es lo que una es un sitio devastado, quebrado totalmente, como están casi todas las empresas, y las personas que van para allá van por amor al arte. Mucha gente se fue, renunciaron, están regados por todo el mundo. Gente, son casi 8 millones de venezolanos en el exterior y lo que queda ya es, bueno, personas que viven por amor. ¿Crees que fue en ese momento, al empezar a ver la gente que lo que prometía el gobierno era totalmente lo contrario, cuando empezó a decidir vamos a viajar a otro país a ver si podemos buscarnos la vida? Claro, tomaron una decisión en el tiempo correcto. Yo si hubiera tenido la oportunidad de hacerlo, lo hubiera hecho, pero yo en ese momento era joven, no tenía esa capacidad así de pensar de lo que iba a pasar porque pues pasaban cosas, pero estaba bien todavía. Lo de Chávez lo que hizo fue prácticamente destruir todas las empresas, todo ese hilo de comercio, esa estructura, ¿no? Que existe como sociedad para que tú puedas avanzar. De hecho, lo militarizó todo. Has comentado antes. Exactamente. Y claro, a mi forma de ver, los militares harán muy bien unas cuantas cosas que serán sus cosas, pero dudo mucho que los militares sean los mejores químicos, herreros, fontaneros, si la gente que trabaja en esas empresas ya son profesionales y ya trabajan ahí. Claro, exactamente. Y bueno, pasó, o sea, si tuviera aquí los casos para mencionártelo, o sea, me gustaría, pero no, te estoy hablando prácticamente de mi historia como persona, cada quien tendrá su historia. Muchas personas tuvieron la ventaja de estar enchufados, como decimos, que tuvieron la oportunidad de ser del país, qué sé yo. El padre es un militar que está encargado, a ver, de la aduana de Brasil. Su hijo se fue a estudiar a Londres, o sea, la cantidad de dinero que empezaron a meterse los militares fue impresionante. Y claro, lo que hizo Chávez fue comenzar a corromper al ejército de Venezuela. Y de allí él empezó a crear otros cuerpos de seguridad, que por eso que te digo que es el manual de Cuba, porque empezaron a crear
diferentes tipos de policías como para controlar. Por ejemplo, una policía especial para controlar a los trabajadores que se encuentran en las empresas básicas. Yo recuerdo que allí en Sidor estaba el DGCIN. Yo trabajé con el DGCIN cuando estaba trabajando allí. Cuando agarramos esas capturas de estas personas que ingresaban para robar material estratégico, claro que eran personas súper humildes que se metían a ese sitio. Imagínate, Sidor la desvalijaron no solamente gente que estaba a cargo de la administración, sino también trabajadores que por misma de la necesidad de que no les alcanzaba el sueldo, que iba a ser, mira, si yo veo esa pieza que está allí y no está funcionando y yo veo que me la pueden comprar en otro sitio y a mí me compensa para yo poder comprar 1 kilo de carne y llevarla a mi hijo para que coma, ahí tú no estás pensando como una persona racional, tú estás pensando con el estómago. Y eso fue lo que pasó, que muchas personas comenzaron a pensar con el estómago y poco a poco pues Sidor fue siendo desvalijado no solamente por estas personas que la desmontaron por completo, sino también por el trabajador y por algunas personas que vivían por ahí cerca que llegaban a los sitios y se lo llevaban, la extracción de material estratégico, que eran personas súper humildes. Y claro, yo trabajaba con el DGC para hacer este tipo de operativos y claro, cuando tú estás trabajando allí con ellos, pues ya tú estás allí tranquilo, haces operaciones para evitar el descontrol de las empresas, pero realmente te das cuenta y pasan los años y te dices, coño, esta gente estaba allí, era para monitorear a los funcionarios que estaban allí en tal caso de que viniera y se hubiera cualquier rebelión, o sea, tenían que hacer lo que ellos dijeran. Y una pregunta, entonces, cuando se hizo el cambio, todo esto ha sido, estamos hablando del momento antes de Maduro, con Chávez, ¿correcto? Cuando se sucede a Maduro, ¿es de forma automática? ¿Se le nombra directamente? ¿O se hacen unas elecciones, pero...? No, eso fue una novela socialista, digo yo, porque cuando Chávez fallece, él viene y le dice al pueblo, si me quieren a mí, voten por Maduro, o sea, como que el elegido. Entonces, claro, Chávez deja a Maduro porque en medio de esa gente, de que porque son unos criminales, de todos es el más tonto. Es el más tonto, o sea, es el que ha dado la cara. Es que es muy tonto, es un bobo, es una persona que no tiene conocimiento. Sí que tiene maldad, porque la maldad cuando las personas como que están allí en el poder como que no se sacian y obviamente que tiene conocimiento de toda la crueldad que ha existido, que ha existido en todo este tiempo, pero de todos es el más tranquilo y aún así es malo. Entonces, claro, él está ahí con su cara, con sus chistes, con sus idioteces, con sus comentarios que no tienen nada que ver. Entonces, imagínate cómo uno se siente como sociedad de que, Dios mío, como una persona así puede representar a un país. Pero claro, él quedó allí porque Chávez dijo que él era el elegido y las personas votaron allí. Y ahí comenzó la época de haber problemas con las votaciones de que se robaban, porque el sistema de votaciones de Venezuela es digital. La historia es que eligieron a Maduro porque Maduro llegó, digamos, cuando falleció Chávez y dijo, votadme a mí, y en principio la gente no hizo otra cosa, o aunque no le votaron a él, de todas maneras cogió el mando. Chávez lo que hizo fue decir, voten por Maduro, elíjanlo a él. Si me quieren a mí, voten por él. Entonces, claro, la gente, sus seguidores, pues mira, yo quiero que continúe este plan de la revolución y votaron por Maduro porque Chávez le dejó esa instrucción. Porque Chávez vive, la lucha sigue, viviremos y venceremos hasta la victoria siempre y todos estos lemas así populistas. Claro, digamos que Chávez continúa, ¿no? O sea, Maduro es Maduro porque se llama Maduro, pero en realidad el legado viene de Chávez, Exacto. Con lo cual sigue llevando exactamente la misma batuta y la misma forma de dirigir, digamos, el país. Exactamente. Y allí es cuando, como muchos dicen que el culpable de todo esto ha sido Maduro, pero no, todo lo inició Chávez. ¿Qué pasa? Que ya Maduro, al ser un tonto, todas las personas que están a su alrededor, pues al menos Chávez los controlaba un poquito. Fíjate que la tipa esta, Delcy Rodríguez, Chávez no la quería. Cuando Chávez estaba vivo, Delcy Rodríguez, la hermana de Jorge Rodríguez, lo llaman los hermanos siniestros, no la quería porque era mala. O sea, cuando Chávez no la quería en su círculo cerrado, imagínate, así sería eso que ni siquiera él la quería. Pero es a nivel mala de que Chávez, digamos, que le tenía miedo por la forma que tiene esta persona o estos dos hermanos siniestros de pensar y que si ganaran ellos algún tipo de elecciones podrían llevar el país a algo
peor de lo que llevaba Chávez a tu forma de ver o peor para Chávez porque sería mejor para el pueblo? No, él no le gustaba porque, o sea, lo que he leído un libro interesante es que ella trataba mal a los militares, o sea, ella tiene un odio. Los hermanos Rodríguez tienen una bandera por la muerte de su padre, porque la policía mató a su padre, lo torturaron, y claro, las personas que asesinaron a su padre, ellos cumplieron una condena, pero era porque su padre era un guerrillero que vino y secuestró a un empresario importante, y bueno, tal es otra historia. Pero esta mujer es una mujer muy culta, muy inteligente, ha tenido pues una capacitación impecable, ha estudiado en el extranjero, o sea, no es cualquier tonta. Entonces es muy brillante. Y comienza a gobernar prácticamente la cúpula que son Diosdado Cabello, que era mano derecha de Chávez, también militar, que estuvieron con él en el primer golpe de Venezuela, porque hubo un golpe de Estado que participó Chávez y por eso estuvo detenido. Y está Diosdado Cabello, los hermanos Rodríguez, Padrino López y Cilia. Entonces, claro, Cilia es la mujer de Maduro. Entonces, esta gente comenzaron a hacer, hacer, y la locura, y bueno, ya es cuando comienzan ya las protestas, que yo recuerdo que yo salí y ese día mataron a Génesis Carmona, hubo una cantidad de muertos impresionantes en esas protestas en Caracas, en toda Venezuela. Aunque Chávez tenga miedo a los hermanos siniestros, me encanta el mote, ¿eh? Si lo llaman así, me parece genial, da miedo, pero significa que si, por ejemplo, ahora las elecciones que se realizaron la última vez, que al parecer Maduro no hizo las actas o no las entregó porque en realidad había perdido, para el pueblo, a tu forma de ver, en tu opinión, ¿sería positivo que los hermanos siniestros, vaya mote, subieran al gobierno con los ideales políticos que tienen? ¿O sería peor, aunque odien a los militares, que Chávez y que Maduro? Es que es un cuento tan guau, para entenderlo, imagínate. Los Rodríguez, ellos son, Jorge Rodríguez es psiquiatra. Y claro, él se dice que él fue el que creó toda esta estructura social para que nosotros sufriéramos, porque si tú haces que unas personas pierdan los sueños, los ideales, las ilusiones y lo llevas al cerebro reptiliano, es decir, a pensar como un animal, cómo piensan los animales, me tengo que defender y tengo que comer. Entonces lo que hicieron fue robarnos todos esos privilegios. Esto los hermanos siniestros, uno de los hermanos siniestros. Claro, y Jorge Rodríguez, psiquiatra. A ver, me iba a decir, prefiero que esté Maduro, pero tampoco lo sé porque no vivo allí, pero ya me estás indicando que tiene pinta de ser una persona mala, porque aunque llegue al poder, su forma es de llegaré al poder y al pueblo lo voy a tratar como si fueran animales. No sé qué es peor. Es que nos tratan como si fuéramos animales. Mira, lo que hizo Estados Unidos fue una decisión excelente. La gente podrá salir con sus banderas de derechos humanos, y los derechos humanos en estos momentos como bandera me da risa, me parece hipócrita, porque tú sabes los años que ha tenido la sociedad venezolana pidiendo auxilio y mostrando de que hay violación de derechos humanos, hay perseguidos políticos, presos políticos, torturados, gente muriendo de hambre. O sea, es bestial la persecución que tiene esta gente, porque esta gente lo que ha hecho es aplastar a la sociedad de Venezuela. Y que la gente lo que haga es hablar en la ONU, en la Corte Internacional. O sea, no nos interesa. Que nosotros aplaudimos que hayan hecho una extracción quirúrgica de una persona que es terrorista, narcotraficante, que convirtió a Venezuela en un narcoestado. Nosotros los aplaudimos y nos da igual la opinión de unas personas que estén en un sofá sentado con la nevera llena y su vida hecha. Nosotros nos da igual. Me gusta porque hemos saltado ya directamente a lo que ha pasado con Maduro, con lo cual, hasta lo que tengo entendido ahora mismo, a ver si voy bien, aproximadamente en 1999 subió un gobierno militar, que esto ya sinceramente me parece algo curioso, el cual prometía que todo el mundo iba a vivir muy bien, pero luego empezó a hacerse con todas las empresas que veía que generaban riqueza, las nacionalizó para ellos, digamos, para el gobierno, y empezó a chuparles la sangre, así a grandes rasgos. Sí, luego, sí. El señor Chávez falleció, pero puso a Nicolás Maduro, que básicamente quería que siguiera haciendo exactamente lo mismo.
Exactamente. Y ahora, después de 20 y pico años, 23, 24 años más tarde, de buenas a primeras, o al parecer no, porque supongo que esto lo tendría planeado, el señor Donald Trump, actual presidente de los Estados Unidos, decidió que iba a coger e iba a arrestar a Nicolás Maduro por, a grandes rasgos, según tengo entendido, queridos oyentes, por narcotráfico. Esto mínimo. Con lo cual, yo te pregunto, ¿sabes entonces a ciencia cierta que Nicolás Maduro es narcotraficante o jefe de o tiene relaciones con... Es decir, en algún momento de su vida para enriquecerse ha jugado con drogas? Venezuela fue como un puente para la droga, es decir, la droga la fabrican en Colombia, creo que en Perú, pero el mejor la consumo de fabricación de droga de cocaína ha sido Colombia. Y Venezuela lo que hacía era como puente antes, había algunas pistas clandestinas, lo normal, o sea, lo mínimo que en cuanto a control. Pero la cuestión ahora fue que se convirtió en un narcoestado. ¿Por qué? Porque todos los militares estaban implicados, y no todos, o sea, digo yo, la cúpula, los que están arriba, la mano derecha, los coroneles, estaban implicados en este asunto de las drogas. Por eso es que le llaman el cartel de los soles, porque los soles son insignias de condecoración de ascenso, ¿no? Entonces, claro, lo llevan solo los jefes. Vale, pero una cosa, has mencionado que Nicolás Maduro es tonto. ¿Tonto te refieres como persona, como ser humano de, como no tiene conocimiento, no tiene estudio, lo que sea, es tonto? ¿Es correcto esto? O sea, ¿te refieres a tonto de este tipo de, mira, es que le cuentas según qué tipo de cosas y es tonto porque no lo entiende? Fue un títere, ha sido el títere de los peores que son Desi Rodríguez, Jorge Rodríguez y el Vladimir. Hay muchos, lo que pasa es que estos son los cuatro jinetes, como dicen. Los cuatro jinetes que me comentas, unos están en un lado de la política y los otros están en otro lado de la política, que son los Sí, militares. Los militares no son buenos, porque no son buenos y han destruido el país. Pero me dices también que al otro lado están los siniestros, que son casi peores que los militares. ¿No tenéis a alguien bueno para representaros y que haga cosas buenas? Bueno, imagínate, mira, ellos se reparten en Venezuela, son como facciones, o sea, Diosdado se encarga de la seguridad, es decir, es el que lleva toda la movida él es el ministro de Defensa, entonces, claro, él está a cargo del CICPC, de la Policía Nacional, del DGCIN, o sea, de todos los cuerpos policiales está a cargo de él y de los colectivos, que no te he hablado todavía de estos, son grupos de choques que están armados y que son utilizados para cualquier, por ejemplo, si hay algún foco de protesta, ellos enviaban a las personas civiles armadas, asesinos, los plantaban en una terraza, en un techo por allá de una platamanda de un edificio y desde el punto te pegaban un pepazo en la cabeza. Entonces, claro, imagínate, si tú estás reprimido por todos lados, que me dicen muchas personas, pero es que ustedes no lucharon por Venezuela, coño, pero ¿cuántas veces salimos a protestar y muchas personas fueron asesinadas porque era imposible, porque hasta soltaban a presos de las cárceles para salir a reprimir a las personas que estaban protestando? O sea, que nosotros estábamos peleando con Goliat, era como imposible, ¿sabes? Y digamos que entonces ahora, gracias a lo que ha hecho Trump, en cierta manera, como bien has mencionado tú antes, él ha tomado la decisión de extirpar un cáncer que tenía Venezuela. Pero mi pregunta es, porque también has mencionado que en principio te da exactamente igual lo que piense la gente que esté sentada en su sofá, que por eso tenemos este podcast, para que una persona de Venezuela nos pueda hablar de lo que está pasando. Pero el hecho, supongo que se habla de lo de derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. O una de las cosas que a mí me preocupa de lo que ha hecho Trump es que se ha metido en un país y a saber por qué tipo o quién le ha dicho o cómo se ha hecho la decisión para que Trump entre en un país extranjero y coja a su presidente electo, no electo, digamos el tío que decía allí que era el que mandaba, que en este caso era Nicolás Maduro, y se lo lleve a otro sitio para juzgarlo por X cosas. Claro, para mí esto lo que me preocupa es que ahora ha podido ser Venezuela, pero mañana puede ser México o puede ser Uruguay. No va a pasar eso, olvídense de esas crisis existenciales que tienen aquí la gente. Se toma la decisión porque existe, o sea, personas que están encargadas, los opositores o líderes, llevan todos los casos documentados, registrados de la cantidad de situaciones que se han presentado en Venezuela, crímenes que están documentados y registrados y que fueron presentados.
Entonces, claro, son decisiones que se toman porque es una persecución ¿de quién? De una persona que es un narcotraficante, que está el líder de ese, aunque ahorita no está imputado, ya le cambiaron los cargos, pero es una red de narcotraficantes. Ha convertido a Venezuela en un sitio para que las diferentes grupos organizacionales, crimen organizacional crezca en Venezuela. Y es que Venezuela no solamente está operando el narcotráfico por los militares, perdón, por algunos militares, no todos, porque hay muchos que son honestos y no pueden hacer nada porque si no vienen y los torturan y los matan. Sino también células terroristas. Mira, Tarek El-Aksami, que fue vicepresidente de Venezuela, él tiene descendencia siria. De Venezuela recibieron muchos extranjeros de esta zona, de Siria, de Libia, de Turquía, gente trabajadora excelente. De hecho, Tarek El-Aksami es colega mío, yo lo conocí en la universidad y es una persona inteligente. Nosotros nos quedamos con la boca abierta de cómo ese ser pudo convertirse en lo que es ahora. Lo que hicieron fue defalcar. Entonces, claro, esta persona tiene vínculos con muchas personas de esta zona, de Siria. ¿Qué pasa? Que comenzaron a traer personas terroristas de diferentes grupos que están a cargo del terrorismo y comenzaron a venir a Venezuela y le estaban dando la nacionalidad. Y con esa nacionalidad que hacían, pues les daba carta libre para subir a Estados Unidos o para comenzar a crear sus células terroristas en Venezuela. Entonces, claro, no solamente es el narcotráfico, también es el terrorismo que se estaba sembrando en Venezuela, porque Venezuela tenía vínculos con Irán, Rusia, China y Cuba, y bueno, y entre otros, pero de los peores, Irán y Rusia, o sea, pero a lo que voy. Entonces, tenemos ese problema del narcoestado. También se estaba generando las células de terrorismo porque toda esta gente estaban allí refugiadas en Venezuela. Además de esto, como Colombia, todos los que son el grupo de ELN, de la FARC, está controlado porque Estados Unidos hizo un buen trabajo en Colombia, después que los ayudó a limpiar de toda esta basura, porque ahorita Colombia es un país excelente, me encanta cómo está, aunque tenga problemas ahora con todo este nuevo presidente, pero sí recuperaron gracias a la intervención del Comando Sur de los Estados Unidos, que se metieron allí en esa selva y limpiaron. Y Colombia mejoró muchísimo. Entonces, claro, todas estas personas que estaban acorraladas se vinieron a Venezuela. Entonces tenemos en Venezuela la FARC, el ELN, los narcotraficantes, grupos de células terroristas. Y además de esto, nuestra belleza de Tren de Aragua, no sé si has escuchado, que es una banda criminal que nació en una cárcel de Venezuela y se ha expandido en toda la región de Sudamérica. Entonces, ¿qué pasa? Que al momento de la migración de la última diáspora de Venezuela, que personas se fueron caminando, subieron por la selva de Darién y llegaron a Estados Unidos personas caminando y de allí se fueron una cantidad de malandros, subieron a Estados Unidos y claro, en Estados Unidos venezolanos, no todos, pero sí subió mucha gente que bueno, no tengo nada en contra de las personas que no tengan un nivel de educación, pero sí personas que prácticamente malandros iban por las calles con la moto, haciendo caballito, robando, mataron a una chica, asesinaron por allá en Estados Unidos, otro se volvió influencer enseñando a las personas a pedir dinero en Estados Unidos, a robar, meterse en casa, o sea, en ese momento Estados Unidos ve la cantidad de venezolanos, asesinos, criminales. Fíjate, si ves las noticias ahora, desmantelaron a 2 personas del Tren de Aragua, salieron de aquí de Venezuela y estaban ¿dónde es que estaban? En Hawái, creo, sí. Estaban allí y los agarraron, imagínate. Entonces, claro, el Tren de Aragua se expandió por toda Sudamérica y América. O sea, me comentas que lo que ha hecho el gobierno ha sido convertir a Venezuela en un país de narcotráfico, pero a la vez de narcotráfico y puente para que grupos terroristas de Venezuela directamente se vayan a Estados Unidos. Con lo cual, Estados Unidos en algún momento se le habrán hinchado las pelotas de que toda esa gente, malandros, que supongo que es mala gente, ¿no? Sí. De todo menos buena gente. Delincuentes de diferentes cosas, violadores o asesinos o tal, o ladrones, lo que sea. Y entonces, Estados Unidos, cabe la posibilidad que debido a ese flujo de gente, malandros, que empiezan a llegar a Venezuela gracias a los puentes que tienen a Estados Unidos, coja y decida cortar por lo sano y eliminar a Maduro.
Bueno, terroristas no. Terroristas son las cédulas que se estaban instalando allí provenientes de Siria y de otros países de allí, de esa zona. Estos serían los delincuentes, este grupo criminal que salió de la cárcel. Y claro, fue un detonante, porque ya había precipitante en que habían ya un registro de esa situación que estaba presentando en Venezuela, violación de los derechos humanos, personas pasando hambre, detenidos, perseguidos políticos. O sea, es un expediente gordo que es para sentarse y decir esto es un desastre. Expropiaron atos, fundos, como le dirían aquí, terrenos de personas que se encargaban de trabajar su tierra para convertirlas en pistas clandestinas de aviones. O sea, aviones aterrizaban allí de narcotraficantes, o sea, por ahí pasaba la droga, se llevaban el oro. O sea, ahí, bueno, fiesta, un país que era receptor de todas las diferentes modalidades delictivas de todo el mundo. Entonces, claro, cuando tú ves eso, tú dices que no puedo luchar con esto. Y nosotros protestábamos en las últimas elecciones que la gente agarró fuerza porque es que ya no teníamos más fuerzas porque siempre se robaban las elecciones. ¿Y qué pasó? En las elecciones del año pasado, ¿qué hizo el equipo opositor? Automáticamente, como sabían que no iban a dar las actas, se imprimió el listín de verificación de votos, se tomó la foto y automáticamente fue enviado a una base de datos. Entonces, claro, se demuestra que ganó la oposición y cuando salen a dar los resultados de las elecciones, cuando vemos, no, ha ganado el oficialismo, coño, muchos candidatos de los opositores los vetaron, no les permitieron de que se presentaran. Y Edmundo sale de repente, es un señor jubilado que estaba muy tranquilo, qué sé yo, creo que en España, no sé, porque él tiene sus familias aquí en España, es un diplomático, una persona que tiene carrera política estudiada, y lo escogieron porque, bueno, ya que no me dejan representar toda a la oposición, porque la mujer agarró las pelotas y empezó a recorrer toda Venezuela por el barrio, de que mira, de que vamos a salir, que tengo miedo, no, vamos a salir de esta, y muchos motorizados las escoltaban, intentaron como también de llevarse la detenida, o sea, fue una cuestión, una revolución interna de Cuba allí, pero claro, tuvieron que poner al otro porque ellas no le permitieron que se presentara a las elecciones. Y bueno, ganó. ¿Qué pasa? Que pues hay evidencia de que realmente no fue la oposición, pero esta gente otra vez se volvió a quedar. Entonces, se ha pedido auxilio. Mira, que nos están matando, que nos estamos muriendo de hambre, que prácticamente ha convertido el país en un nido de ratas y necesitamos acciones. Nada, no hay propuesta de la ONU, no hay propuesta de la Corte Internacional de los Derechos Humanos, la Corte Penal, que no hay nada. Pues mira, ¿sabes qué? Bienvenido sea la extracción quirúrgica de una persona que le ha hecho daño a Venezuela, de una persona asesina criminal. Allí no invadieron el país como los cuerpos de la televisión aquí lo quieren presentar. Vale, pero mi pregunta es, que veo que estás de acuerdo con esa extracción quirúrgica, que en base a lo que nos has contado yo coincido contigo, pero mi pregunta ahora es, una, de momento, ¿quién está gestionando Venezuela? Y segundo, puesto que hubo unas elecciones hace un año en el cual hay bases de datos que demuestran que no ganó Maduro, ¿qué habría que hacer? ¿Darle el poder al otro partido político? Claro. De momento, mira, estamos en un momento de suspenso y imagínate que de repente hubieran sacado a Maduro y hubieran colocado a Edmundo González de una, no, un desastre, un derramamiento, porque el gobierno tiene totalmente todo, o sea, ellos tienen la arma, todos los poderes, todavía no puedes tener el control de la posición, porque en Venezuela mandan son los militares actualmente por Diosdado. ¿Qué pasa? Que ya tú extrayendo a la Cilia, que es la cabeza, la que lleva el mando de toda la locura de Venezuela, porque es la primera dama de los asesinos, ya tú tienes dos por fuera, pero te queda Diosdado, que es el que controla todos los cuerpos policiales, que es el peor de todos. Entonces, claro, hasta que tú no vengas y esta persona salga, Disculpen las breves incidencias técnicas. tú no puedes comenzar a desmantelar. Y por eso es que se tomó la decisión de que Delcy Rodríguez, por ser de ese partido y por tener conocimiento y ser respetada por el chavismo, se mantenga de momento recibiendo todas las instrucciones de Estados Unidos. Es decir, actualmente quien gobierna es Estados Unidos. Estados Unidos lo que está haciendo es, de momento, administrar todo lo que tiene que ver la parte del petróleo. Petróleo que salga, petróleo que queda incautado,
y se regresa para Estados Unidos, porque el dinero de ese petróleo será para la reconstrucción. Supuestamente habrá como especie de un fondo donde toda esa venta de petróleo, de minerales, será, de momento estará en ese fondo hasta la que sea la transición y vuelva la persona que fue elegida, que en este caso sería Edmundo González. ¿Cuándo será? No lo sabemos. Pero, es decir, en base a lo que me has comentado tú ahora, ¿estás de acuerdo con la extracción quirúrgica que se ha hecho? Y estás de acuerdo inclusive a que todo el mundo, lo que se comentaba en medios es que Trump va por el petróleo de Venezuela, petróleo. Claro Pero, que sí. pero mi pregunta es, ¿tú estás de acuerdo que aunque Trump, después de hacer la extracción quirúrgica, tenga que llevarse X dinero del petróleo que salga de ahí, pero si es verdad que cumple con el resto del dinero del petróleo va a ser para la reconstrucción de Venezuela en general, de Venezuela como tal, ¿tú estás de acuerdo con eso? Si lo que ha dicho se lleva a cabo. Claro, es que la gente se piensa que se está llevando el dinero, y no se está llevando el dinero nada. Él no se está llevando el dinero, es lo que está es agarrando. Obviamente que imagino que hay que pagarle. Te voy a poner un ejemplo rapidito. Si tú ves una vecina que el marido le está cayendo a golpe y la está masacrando, y los vecinos, ay, pobrecita, pobrecita, y viene un vecino del otro barrio, qué sé yo, y ve que esta persona está siendo masacrada, y le dice, vale, yo te rescato, pero eso sí, tú me das lo que tienes. Y una mujer que está molida, que no tiene nada, que le han quitado el alma, que dice, pues llévatelo, quiero vivir. O sea, en eso estamos, llega al punto de que no nos interesa ya, porque es que nosotros no lo hemos disfrutado. Lo cual ahora, si os dan el petróleo, en realidad es petróleo, digamos, que no habéis visto. Pero por otra parte, sí que es verdad que Trump, en varios medios que se han visto al menos aquí en España, amenaza, o digamos que a lo mejor no amenaza, pero que le ha tirado un poco de las orejas a otros países. Sí que es verdad que ha mencionado que quiere Groenlandia. Ha mencionado algo así como será por las buenas o por las malas. Lo que a mí me puede preocupar un poco es que si hoy ha decidido quitar un cáncer a su forma de ver, que en este caso al parecer supongo que coincide con muchísimos millones de venezolanos, pero también entiendo que con alguno no coincidirá por diferentes formas de pensar. Pero es verdad que, claro, si luego él toma la decisión de irse a otro país y por su fuero propio decir, no, yo aquí soy el vengador y en México también hay mucho lo que sea, voy a ir y lo voy a quitar, luego me voy a otro sitio y lo voy a quitar. ¿Esto no se convierte un poco en el juego del Risk o en el juego de, no sé, yo soy el más fuerte y cuando quiera quitarme a alguien del medio, lo hago? Que ya eso no opino, porque es que son asuntos de otros países, no lo sé, no tengo nada que opinar en cuanto a México, en cuanto a Colombia, en cuanto a Groenlandia. No, porque eso son otras realidades. Todos los venezolanos lo defienden. Los únicos que no lo defienden son los que están allí enchufados, que son del socialismo, pero se la pasan en Andorra, en Suiza, y tienen a todos sus hijos estudiando en el extranjero. Yo estoy hablando de Venezuela. Lo que pasa con Groenlandia en México, ya eso es lo mismo que te llega a ti. Información de los medios de comunicación. Y que es decir, que no sabemos lo que va a hacer hasta que lo haga, pero en el caso de Venezuela, para millones y millones de venezolanos, lo que ha hecho ha sido quitar un cáncer que hacía ya muchísimos años que estaba exprimiendo al país, con lo cual entiendo que estéis de acuerdo. Ya en otro podcast ya extenderemos un poquito más la historia de Venezuela, pero es verdad que siempre es interesante cuando pasa algo en algún país en concreto, hablar con gente que haya vivido esas experiencias y te pueda detallar, oye, mira, yo estuve ahí y yo viví esto. Claro, es que es así, si no entiendes el contexto. Pues nada, espero que te haya parecido interesante la entrevista y quedamos para otro podcast. Vale, perfecto. Gracias. Y a todos vosotros, queridos oyentes, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por supuesto, pulgar arriba. Podéis escuchar a Plastrap en YouTube, Anchor, Evox, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y algún que otro podcast. Hasta la próxima.